Mi nombre es Mario Humberto Ramírez Díaz, soy doctor en Física Educativa y soy actualmente el coordinador académico del posgrado en Física Educativa en el CICATA Unidad Legaria del Politécnico Nacional. Okay. El posgrado en Física Educativa tiene actualmente 3 líneas de generación y creación del conocimiento. Son epistemología de la física, donde se ven cuestiones de filosofía e historia de la física y su aprendizaje. Está el área de didáctica de la física, donde se ven las diferentes metodologías y estrategias de aprendizaje de la física. Y está el área de tecnología de la información y la comunicación en enseñanza de la física. En esta, pues se ve la generalidad del uso de las tecnologías, como puede ser la realidad aumentada, los simuladores, para el aprendizaje de la física en general. En efecto, el posgrado en Física Educativa va orientado a profesores no únicamente de física, sino de ciencias en general, y atendemos profesores que vienen desde los niveles básicos. Tenemos profesores, estudiantes que son maestras de kinder, por ejemplo. Atendemos profesores que dan en primaria, secundaria, bachillerato, ingenierías, y hasta profesores que dan en el posgrado y que hacen investigación también sobre el aprendizaje de la física, cómo la pueden utilizar en su contexto. Y esto impacta en que muchos de ellos, por ejemplo, también son directivos de escuelas, y entonces pueden participar en la creación de planes y programas de estudio, en la formación de los estudiantes para diferentes disciplinas, porque a pesar de que la física pareciera una ciencia exacta únicamente, pues tenemos profesores que ven cómo impacta en el aprendizaje de ciencias como las ciencias de la salud, ciencias de la economía. Entonces, y directamente impactan con todo tipo de estudiantes en todos los niveles educativos. Entonces, el impacto que se tiene es amplio, tanto en México como en el extranjero, porque una cuestión importante de nuestro posgrado es que es en modalidad en línea. Por lo tanto, tenemos estudiantes alrededor del mundo literalmente, y tienen un intercambio de todo tipo de cultura y todo tipo de programas alrededor del mundo. Pues por ejemplo, tenemos un impacto en el aprendizaje de las ciencias naturales, en particular de la física, desde los niveles preescolares, porque por ejemplo, pareciera que a nivel preescolar pues no es factible aprender ciencias o física, y no, es bien interesante cómo se desarrollan diferentes estrategias, metodologías de aprendizaje, materiales didácticos para desarrollar con chicos desde preescolar hasta el otro extremo, en la formación de los propios profesores, la investigación de cómo aprende un profesor y cómo a su vez el profesor lo lleva esto al aula. El desarrollo de tecnología educativa pues nos permite incidir en todos los niveles, la creación de hardware, de software, la creación de materiales experimentales para el aprendizaje de la física en el laboratorio y su relación con otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, cómo la física incide en las ciencias de la salud, a partir de la óptica, a partir de la dinámica de fluidos, y cómo, por ejemplo, en las ciencias económicas incide la física a partir del desarrollo de diferentes teoremas, etc. Entonces es toda esa incidencia en las ciencias educativas, y repito, una ciencia híbrida como la física, cómo va incidiendo en todo ello. Bueno, dadas las diferentes líneas que tiene el posgrado en Física Educativa, se han desarrollado proyectos bien importantes, tanto financiados por el Instituto Politécnico, como por CONACYT, como por instancias internacionales, dado que, como comentaba, al ser un posgrado que tiene estudiantes en diferentes regiones del mundo, sus propios centros de investigación, sus propias financiadoras de investigación, pues les dan recursos. Hablaría de muchos proyectos, pero por ejemplo tenemos el dirigido hacia el aprendizaje de física a niveles básicos, desde el preescolar, primaria. Es un proyecto que ha sido bien interesante, del cual se han derivado libros, artículos de investigación y formación de varios profesores que han obtenido su maestría y su doctorado en este tipo de proyectos. Con respecto, por ejemplo, a las metodologías de investigación, se ha trabajado muy fuerte en las metodologías STEAM,
que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, que esto es bien importante, el uso del arte para el aprendizaje de la física, por ejemplo, que ha sido uno de los proyectos muy interesantes que desarrolla el doctor César Mora, por ejemplo. También la parte de tecnología educativa, se ha estado desarrollando mucho la cuestión de realidad aumentada. Por ejemplo, el doctor Jesús Flores tiene un proyecto donde utiliza la historia de la física y la realidad aumentada para poder incentivar el aprendizaje de la mecánica en estudiantes de ingeniería. Y una de las ramas más nuevas que estamos trabajando es la epistemología de la física, en particular el doctor Gilberto Castrejón, por ejemplo. Él trabaja mucho sobre la filosofía para el aprendizaje de física moderna, los principios filosóficos involucrados en el aprendizaje de la física moderna, que tienen que ver con cuestiones desde historia y situaciones bien interesantes que a veces no pensamos que puedan tener ese cruce, ¿no? Ramas como la filosofía, el aprendizaje, la física, y es algo de los proyectos que se están trabajando, así como para abarcar a grandes rasgos, pero proyectos hay muchos. Pues mira, todos quienes nos dedicamos a hacer ciencia, nos damos cuenta lo apasionante que es. Esto es casi adictivo. Tú estás haciendo algo y de repente no lo puedes dejar. Yo te puedo platicar de mi propia experiencia. Yo soy físico de origen, tengo una maestría en física teórica y nunca me pensé trabajando con maestras y niños de preescolar. Decir, caray, ¿cómo les puedes enseñar ciencia sin ecuaciones, por ejemplo? Y lo estás desarrollando ahí con los chicos, ¿no? O por otro lado, ver cómo desarrollan el aprendizaje de la ciencia en países musulmanes, por ejemplo. Tenemos una imagen de que, no, los musulmanes pues son chicas que andan con burka y no salen de su casa. No, y hemos tenido estudiantes que son doctoras ya con nosotros en física educativa de Irán, por ejemplo, o en Angola, o en Sudamérica, ¿no? Entonces, esta situación de poder convivir con la forma de hacer ciencia en diferentes partes del mundo es bien interesante. ¿Cómo aprenden física en otras partes del mundo? Tenemos contacto con la punta, con investigaciones de punta a nivel mundial. Somos el único posgrado en México en física educativa. Y de hecho es muy curioso cuando vas a los congresos al extranjero y dicen, oh, el grupo de Cicata México. Entonces somos un grupo ya pequeño aún, pero reconocido. No nos damos abasto. Entonces necesitamos más gente que se incorpore, que tenga estas ganas de enseñar física, porque, por ejemplo, se ha puesto muy de moda las películas de superhéroes y curiosamente es una de las líneas de investigación en física educativa más importante, la física de los superhéroes. ¿Cómo la utilizas? Eso es más atractivo para chicos de secundaria, de vocacional, ver cómo son las cuestiones de viajes en el tiempo si lo ves con Terminator, o si es cuestiones de fuerza, pues es más fácil verlo con algún superhéroe que verlo con la manzana de Newton, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de tecnología es sumamente interesante, es decir, no está sesgado el posgrado únicamente a un profesor que está en un pizarrón. De hecho, eso es a lo que nos dedicamos en este posgrado, a que esa no es la imagen de la enseñanza de la física. Tenemos profesores que pueden hacer las simulaciones FED, que son una de las simulaciones más importantes para aprender ciencias, el desarrollo de hardware, por ejemplo, de aparatos para hacer experimentación que sean no aburridos. Eso es algo de lo que creo que es más importante y eso es apasionante. Invitaría a profesores, a gente joven que se acerque a esta disciplina y a profesores, porque también uno nunca deja de aprender. Entonces, creo que esto sería de mucho interés, de mucho agrado para todo el público que quisiera asistir a platicar con nosotros.